El testimonio de Carol Carson lo encontré en el libro Baile con el Diablo de Jeff Harshbarger, el cual tiene una recopilación de historias de personas cristianas que alguna vez estuvieron en el ocultismo, y el de ella, aunque no es específicamente su historia, sí va sobre su hijo. Carol y su esposo criaron a sus 4 hijos en la iglesia. Sus 2 hijas mayores se casaron con hombres cristianos y mientras tanto los 2 menores, Chris y Scott, eran bastante activos en los ministerios, o al menos fue así hasta que entraron a la secundaria. Ahí Chris y Scott empezaron a juntarse con chicos problema de otra escuela. Estos nuevos amigos los invitaban a cementerios, a jugar la ouija, a drogarse y a emborracharse. Al enterarse, Carol tuvo una plática con ellos sobre lo mucho que a Dios le desagradaban estas cosas. Chris pareció escucharla, pero Scott no. Así que más temprano que tarde, Scott pasó a ser un adicto. Se fue de casa de su madre y se mudó a un apartamento que compartía con otros amigos. Es en ese contexto en el que él acabó en el hospital psiquiátrico por lo que clínicamente los doctores habían clasificado como psicosis inducida por las drogas. En los días que estuvo internado, su madre lo visitaba y al ser una mujer de Dios se atrevió a ver más allá de lo natural, pidiéndole al Señor que si había algo demoníaco detrás, se lo hiciera saber. Y así fue. En una de esas visitas encontraron a Scott más inquieto de lo normal, asegurando que había pasado la noche anterior luchando con demonios no imaginarios, sino reales. Hay una conversación en esta parte del testimonio donde Scott le dice a su madre que casi creyó que se iba a enfrentar al Lucifer mismo la noche anterior. La primera vez que yo leí eso, recuerdo que me reí un montón por la forma en la que lo había dicho, pero los frutos del espíritu tienen que tener su efecto, porque la siguiente vez que lo leí para hacer este video me sentí mal de reírme de que algo así le estuviera pasando a alguien. Pero bueno, su madre y su padrastro sabían que si de verdad eran demonios lo que estaban molestando a Scott, él debía armarse con la palabra y la oración. Sin embargo, él se había alejado tanto de Dios a este punto de su vida que era incapaz de orar. Es en ese momento, teniendo esa conversación, que él empieza a manifestarse por primera vez. En cuanto yo hablé, la cabeza de Scott se inclinó hacia atrás, sus labios se curvaron hacia arriba y una fea expresión cruzó su rostro. Yo susurré: «Oh Dios, ayúdanos». Su boca se abrió más y sus gemidos eran más fuertes. David dijo después que los sonidos eran extraños, como si el aire pasara apresuradamente por su tráquea. Cuando Scott intentó apartarse de mí, casi se cayó. Mientras yo aguantaba su peso con un brazo, intentaba calmarle a la vez que oraba: «Señor, ayúdanos. Si estos son demonios, oro en el poderoso nombre del Señor Jesucristo que suelten a este joven y lo dejen en paz. Oro la sangre de Jesucristo sobre mi hijo». Entonces Scott se cayó bruscamente al piso, donde quedó boca arriba e inconsciente. David corrió hasta su lado y lo giró. Su boca estaba abierta, sus ojos desorbitados y con la mirada perdida. Salía saliva por su boca. Yo pensé que estaba muerto. Las enfermeras observaban desde la puerta, inmóviles. Una de ellas se arrodilló a su lado y dijo que sus constantes vitales eran normales. Con una mirada firme demandó que nos fuéramos. Anonadados salimos a la sala de espera. Después de media hora, una enfermera se sentó en una silla enfrente de nosotros. Nos dijo que Scott estaba en estado de semi-inconsciencia, pero que iba bien. Y sigue balbuceando algo sobre ser liberado. Mi atormentado hijo estaba de nuevo en sus cabales. Los informes del hospital que obtuve meses después describían los acontecimientos de esta manera. El paciente tenía la visita de su mamá, poco después se observó al paciente caer al piso con gemidos y la madre estaba realizando lo que parecía algún tipo de exorcismo. El informe sigue diciendo: el paciente hablaba sobre que un demonio dejó su cuerpo cuando su madre oró por él. Él cree que era el demonio principal, estaba lúcido y espera el alta. Hace unos meses tuve la oportunidad de ver una liberación donde la chica también daba la impresión de haberse quedado muerta durante unos minutos. Después se levantó, todo bien, ella hasta lloraba de alegría de que Jesús la había liberado, pero me acordé de este fragmento cuando eso sucedió, porque para ese momento yo ya había leído por primera vez este libro. Y hay algo aquí porque al día siguiente de la liberación de su hijo, Carol leyó Marcos 9, 17, 27. Un hombre había llevado a su hijo a Jesús porque estaba poseído por un espíritu. Cuando el espíritu vio a Jesús, inmediatamente lanzó al muchacho a una convulsión. El muchacho cayó a tierra y dio vueltas, echando espuma por la boca. El espíritu gritó y salió. El muchacho se parecía tanto a un cadáver que muchos dijeron que estaba muerto. Yo comparé lo que leí con lo que nos acababa de suceder. Sin embargo, en Mateo 12, 43, 45 se nos advierte del espíritu inmundo que sale de su casa y va por lugares áridos durante un tiempo hasta que se acuerda de dónde había salido y regresa. Encuentra la casa limpia, ordenada y vacía, a lo que decide traer 7 espíritus más con él. Entonces el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ese fragmento no lo dijo Jesús solo
solo por decir. Lo dijo porque es lo que sucede después de una liberación. Si uno no se llena del Espíritu Santo, el espíritu maligno que salió va a volver y va a traer más con él. En otras palabras, eso fue lo que le pasó a Scott. Su madre cuenta en el testimonio que él no agradeció ni se acercó a Dios después de la liberación. Tampoco entendía que las drogas, el alcohol y sus malas amistades lo habían llevado hasta ese punto. Vivió al cuidado de su madre un tiempo, pero más temprano que tarde empezó a estar peor que antes. Salía a caminar durante horas y horas sin avisarle a nadie para aparecer al día siguiente a kilómetros de distancia y balbuceando incoherencias. La policía lo encontró vagando por la carretera en más de una ocasión y balbuceando al punto de que tuvieron que volverlo a meter al psiquiátrico. Mientras tanto, Carol sabía que la oración era algo muy importante en una batalla espiritual y ella continuaba clamando por su hijo. En el psiquiátrico le recetaron medicina, al salir estuvo a cargo de un asistente social, al tiempo que él pasaba por distintas etapas mentales, desde tener complejo de Mesías hasta creer que su cerebro se le iba a salir por la cabeza. Para entonces, sus psiquiatras habían descartado la psicosis inducida por las drogas. Las conductas extrañas duraban demasiado tiempo, sin embargo no encajaban en el diagnóstico de ser esquizofrénico bipolar. Ellos no sabían qué le pasaba y si yo hubiera sugerido espíritus malos, ellos me habrían encerrado a mí. A pesar de todo, Scott se siguió juntando con personas que estudiaban magia ceremonial, coreaban hechizos, dibujaban pentagramas, hacían rituales paganos, budismo, zen, wicca y brujería. Muy pronto, y aún con sus delirios, Scott se enamoró de una chica llamada Lisa, con la cual se fueron a vivir juntos. Y es ahí donde Scott tiene uno de esos puntos de quiebre que Dios permite en nuestras vidas para hacernos volver a él. A las 7 de la mañana de un día normal, Carol recibe una llamada de su hijo con las siguientes palabras: mamá, lo digo totalmente en serio, no es ninguna mentira, mamá. Nuestro apartamento está lleno de demonios, hay miles. Tienes que venir y orar por este lugar. En una ocasión ya habían llamado a su pastor para que le hiciera una liberación a Scott, pero este nunca llegó, así que en esta situación sabían que no podían contar con él. Y me gustaría decir que es una excepción, que se toparon con la persona incorrecta y nada más, pero esto pasa más de lo que quisiera admitir. Hay líderes espirituales que por nada del mundo se meten en el tema de la liberación por miedo a los demonios, o porque no están dispuestos a santificarse para Dios y entrar limpios al asunto, lo cual sí es necesario porque en la liberación la más mínima cosa que no esté cubierta con la sangre de Jesús te la van a echar en cara los espíritus o los demonios. Hasta aquí he escuchado de otras razones, pero la verdad es que todas me parecen bastante débiles. No tienes nada que temer a los demonios porque ellos se sujetan al nombre de Jesús, y el no querer santificarse para Dios habla más de tu relación con Dios que de la liberación como tal. Entonces, como no podían contar con su pastor, llamaron a otro de otra iglesia que conocían. Al llegar al apartamento de Scott y Lisa, se toparon con que habían tenido una fiesta de 4 días. Hablaron de Dios y de Satanás, hubo muchas drogas, y cuando todos se fueron, empezaron a aparecer demonios por todo el apartamento. Carol pensó que estaban alucinando, pero luego cayó en cuenta que 2 personas no podían tener la misma alucinación. Lisa estaba sentada en los escalones de cemento delante de su casa, descalza y temblando. Scott, descalzo y con los ojos desorbitados, bajó las escaleras hacia nosotros. Mamá, tenemos demonios, el apartamento está lleno de ellos, hemos estado batallando contra ellos por horas, apenas podía detenerme para salir de aquí. David les dijo a los 2 que subieran al auto sin regresar ni siquiera a buscar sus zapatos. Los ojos de Scott tenían el aspecto aterrador de alguien que había visto algo que no debería. Parecía como si Dios hubiera levantado el telón entre las 2 esferas para dar a los muchachos una buena mirada a territorio prohibido. En el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, Dios les dijo a los israelitas que debido a que confiaban en sus muchos adivinos, potentes hechizos y conjuros de magia, llegaría desastre sobre ellos, y no podrían alejarlo. Scott había pensado que sus conjuros mágicos le darían poder, sin embargo, cuando llegó el desastre, él fue incapaz de alejarlo. Una vez en el apartamento, el pastor Mark y su pastor ayudante entraron con nosotros. La atmósfera era oscura y opresiva. Murciélagos de papel colgaban del techo, dulces olores e incienso colgaban sobre una estatua de Buda. Lisa me mostró una marca marrón en forma de pentagrama sobre la encimera de la cocina. Dijo: nosotros no hicimos eso, simplemente apareció, y lo hemos cepillado con lejía y limpiadores, pero no sale. El estilo de vida de Scott y Lisa le avisaba al pastor que ellos no tenían una relación personal con Jesucristo. Lisa aceptó a Jesús en su corazón ese día, pero Scott se negaba diciendo que él ya era cristiano desde hace tiempo y que no estaba dispuesto a dejar la forma en la que vivía por nada del mundo. Como Lisa aceptó a Jesús y ella ya no quería seguir viviendo de esa forma, lo cual incluía dejar de estar en fornicación, se casaron a las pocas semanas. El problema era que en su apartamento seguían pasando cosas extrañas. Lisa y Carol empezaron a orar juntas por Scott y muy pronto él aceptó tener ayuda espiritual. Es
Esa es la importancia de ver más allá de lo natural. Si Carol hubiera sido una madre no cristiana o una de esas cristianas que cree que no es posible tener demonios o espíritus adentro, hubiera dejado a su hijo en el psiquiátrico para toda la vida, pensando que lo que le pasaba no tenía solución. De haber sucedido eso, él hubiera sido uno de los miles y miles que viven hoy en día encerrados y bajo medicamentos porque lo que les sucede no tiene cura humana. En cambio, Carol empezó a buscar a alguien que pudiera hacerle una liberación a su hijo. Hubieron iglesias que, aunque sí tenían ese ministerio, no querían involucrarse en lo que ella estaba describiendo. Fue así hasta que se encontró a un hombre cristiano que se dedicaba a hacer liberaciones independientemente. El punto es que él llegó a orar por Scott. Una hora después de que JD hablase y orase con mi hijo, Scott se volvió cada vez más agitado, moviéndose intermitentemente y frotándose los brazos. Cuando finalmente habló, fue de modo acusador y con una voz que no era suya. Cuando JD le dijo que tenía que renunciar a su consumo de marihuana, Scott gritó: ¿toma usted aspirinas? Cuando JD le dijo que renunciase al pecado sexual, Scott gritó: ¿se acuesta usted con su esposa? Scott se levantó y fue hacia el rincón para agarrar el teléfono y llamar al 911. Alguien tenía que acudir en su ayuda. Su hermana le siguió y amablemente lo condujo otra vez a la sala. Entonces salieron voces altas y gritos. Oramos en voz alta, citando escrituras y alabando a Dios por conquistar la muerte, el infierno y el sepulcro en la cruz y por tener todo el poder. Entonces Scott abruptamente salió de la sala y regresó con su Biblia. Aunque antes era incoherente, comenzó a hablar con claridad y atención, pero con un acento británico. Mientras Scott leía el Apocalipsis, David dijo: ese no es Scott. JD demandó que el demonio se fuese. Hubo más gritos enojados de Scott. El resto de nosotros orábamos en voz alta y cantábamos. Scott iba de un lado a otro de la sala, después se tumbó en el piso en posición fetal y entonces regresó al sofá. JD demandó que dejaran en paz a Scott en el nombre de Jesucristo. Con eso, Scott echó su cabeza hacia atrás y gritó: Jesucristo es el Señor. Con su boca completamente abierta, Scott dio un terrible rugido y supimos que algo había salido. Una de las razones por las que en una liberación es muy importante renunciar a ese algo que se nos está pidiendo es porque un espíritu o un demonio no entra en una persona solo porque sí. Suele entrar porque tiene algo de qué agarrarse. Y ese algo muchas veces tiene que ver con el estilo de vida que estamos llevando. Entonces, mientras nosotros no decidamos dejar esa situación, persona o cosa, el espíritu tiene el derecho de seguir aferrado a nosotros. Pero en el instante en el que le decimos a Dios que renunciamos a ese algo y lo hacemos de forma honesta, el espíritu ya no tiene forma de agarrarse a nosotros y a continuación se le puede expulsar. Eso sí, uno tiene que llenarse del Espíritu Santo para que no pueda volver. Sin embargo, cabe aclarar que renunciar a algo no significa que automáticamente vamos a dejar de querer hacer ese algo. Nuestro cuerpo y mente, acostumbrados a cierta cosa, se van a tener que acostumbrar a ya no hacerlo, pero esta vez, al entregárselo al Señor, Él nos da el poder para negarnos a volver a lo mismo. Básicamente ya no somos esclavos, sino que podemos decidir. Después de la liberación de Scott, el que la administró le dijo a Carol que ella era afortunada porque a su hijo no se le había metido un espíritu de asesinato, de suicidio y de ningún tipo de violencia, sino de locura. Y aquí cito textualmente, él le dijo: su hijo no está loco, tenía espíritus demoníacos. Aclaremos de una vez que la demencia senil sí existe, pero en alguien tan joven como Scott, que tenía 20 y tantos, más que ser algo clínico, era algo espiritual. De lo que Carol se dio cuenta al entender que su hijo había tenido un espíritu de demencia fue que en la Biblia estaban registrados varios tipos de espíritus. El pasaje de 1 de Samuel 16:14 hablaba de un espíritu que atormentaba al rey Saúl. En 1 de Reyes 22:22 se hablaba de un espíritu engañoso. Marcos 9:25-29 decía que el Señor reprendió a un espíritu mudo y sordo, pero Mateo 8:28 hablaba de un hombre poseído tan violento que nadie podía pasar por su lado. Scott no tenía ese tipo de espíritu. Si las liberaciones no fueran reales, les aseguro que las personas no dejarían de sufrir después de eso, pero en una liberación es imposible que te vuelvas a sentir igual que antes, y se refleja muchísimo en los comportamientos y estilos de vida. Scott, por ejemplo, a partir de ahí volvió a estar totalmente cuerdo y en sus cabales. Se decidió por el Señor, empezó a ir a la iglesia y a leer la palabra. Destruyó todas las cosas que lo habían llevado al punto en el que se encontraba antes. Cosas como las drogas que aún tenía, pipas, cucharas ennegrecidas, álbumes de música secular y por supuesto también abandonaron a los amigos con los que compartían eso. Scott y Lisa pasaron todo el verano cimentándose en la palabra de Dios. Él consiguió un trabajo durante la tarde y asistía a la universidad por la mañana. Muy pronto
pronto Lisa quedó embarazada y Carol termina el testimonio contando que tiene una foto del primer hijo de Lisa y Scott viendo cómo sus padres se bautizan en aguas. Había sido un largo viaje. ¿Por qué tan largo? Porque cuando Scott comenzó a drogarse mucho, eso lo condujo directamente a la práctica del ocultismo. El ocultismo abrió la puerta a los demonios, la influencia demoníaca la llevó directamente a la locura. Debido a su propia necedad, Scott permitió que su mente y su espíritu llegaran a estar muy dañados, haciéndole incapaz de responder a la ayuda de Dios. Como mamá, alabo a Dios porque Él me dio el privilegio de intervenir por mi hijo y participar en la guerra espiritual por él mediante la oración, creyendo en las escrituras, con perseverancia paciente y al confiar en el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Y bueno, ese es todo el testimonio por hoy. Les voy a estar trayendo más de los que encontré en este libro de Baile con el Diablo, ya que me parecieron muy interesantes cómo la gente se metió en ocultismo y cómo Jesús entró en sus vidas para salvarlos. Déjenme en los comentarios sus experiencias con la liberación, opiniones y no olviden suscribirse al canal. Bye.